Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos esta mañana, estar aquí con ustedes este martes, iniciando el día, compartiendo, disfrutando y leyendo la hermosa y bendita palabra de Dios. El día de ayer iniciamos la cuarta semana de lectura y al iniciar esta cuarta semana comenzamos con la lectura en orden cronológico del libro de Job. Finalizamos el libro de Génesis y en el orden de aparición de los libros de forma cronológica, vamos a continuar con el libro de Job. Ayer leímos los primeros 5 capítulos de este hermoso libro, de esa historia de Job, que nos deja un gran aprendizaje y una gran enseñanza a todos aquellos que amamos, alabamos y adoramos al Señor. ¿Sí? Una enseñanza de mantenernos firmes en la fe a pesar de cualquier circunstancia que se presente en nuestra vida. Hoy vamos a dar lectura a 4 capítulos más de este hermoso libro, el capítulo 6 al capítulo 9 del libro de Job, pero no sin antes desearles que tengan un excelente y bendecido día, que Dios les acompañe en todas sus actividades, les prospere, les bendiga, ilumine su sendero, pero sobre todo que nos permita cumplir con su voluntad, ¿sí? Y conducirnos conforme a lo que está plasmado en su hermosa y bendita palabra en todo lo que hagamos. De igual manera, como todos los días, les pido a Dios que Él sea quien nos guíe en esta lectura, que Él sea quien nos edifique, quien nos permita comprender, discernir y nos ilumine con su sabiduría, esa sabiduría que está aquí plasmada para todos y cada uno de nosotros. Y vamos a dar inicio con la lectura del capítulo número 6, donde Job continúa con la conversación de los 3 amigos que le visitaron para acompañarlo, ¿sí? En los momentos de dificultad en su vida. ¿Sí? El capítulo anterior estaba hablando Elifaz, estaba dirigiendo a Job, y en este capítulo número 6, Job le responde de la siguiente manera. Dice el capítulo 6 de la siguiente manera. Respondió entonces Job y dijo: Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quiere tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición, y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo, si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo he escondido las palabras del Santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras, o es mi carne de bronce? No es así, ni aún a mí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado. El atribulado es consolado por su compañero, aunque aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que aquel tiempo de calor son deshechas, y al calentarse desaparecen de su lugar, se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Saba esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente con ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo: traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar las palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis mirarme, y ved si digo mentira delante de vosotros.
Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Y continúa el capítulo 7. ¿Sí? ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni a su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Asimismo, así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abominó de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Que es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? Porque me pones por blanco tuyo, hasta convertirme en una carga para mí mismo. ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y me buscaréis de mañana y no existiré. Aquí Job, más que referirse y darle respuesta a sus amigos, ¿sí? A los que estaban ahí acompañándolos, ¿sí? Job en este momento prácticamente se está dirigiendo a Dios, ¿sí? En donde manifiesta, ¿sí? Que no está equivocado en el hecho de sentir, ¿sí? Que preferiría la muerte a continuar viviendo en la angustia que Dios está permitiendo que viva. ¿Sí? Los amigos de Job insistían y seguirán insistiendo en los siguientes capítulos en que Job ha hecho algo para merecer lo que le está sucediendo, para merecer todo lo que le había pasado, perder todos sus bienes y propiedades, perder a sus hijos, estar enfermo, etc. Mas, sin embargo, Job, ¿sí? Manifiesta de forma directa y concreta, ¿sí? Que todo ese pesar que existe hoy en su vida es permitido por nuestro Padre Celestial y al mismo tiempo se pregunta por qué, ya que él no había cometido ninguna iniquidad y en parte Job tenía razón, pero sin embargo también medita en la profundidad del alma del hombre, algo así como lo hizo Salomón en el libro de Eclesiastés, en donde incluso también Job utiliza la palabra vanidad. Salomón resume que la vida del hombre es efímera, que el paso de nosotros es solamente un suspiro en el tiempo en la tierra, pero que sin embargo, ¿sí? Hay un todopoderoso que lo maneja todo y que permite que se presenten circunstancias en nuestra vida de distinta índole para aprender, para enseñarnos, para probarnos, para fortalecernos, para edificarnos, para guiar nuestro camino o simplemente para probar nuestra fe y ser como Job, un ejemplo de fe que ha perdurado durante miles de años. Aquí continuamos con el capítulo 8, en donde su amigo Bildad el Sujita le responde a Job lo dicho en los dos capítulos anteriores que le hemos dado lectura, que es el 6 y el 7. Dice capítulo 8, respondió Bildad Sujita y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como el viento impetuoso.
¿Acaso torcerá a Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre estado será muy grande. ¿Por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas? Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. No te enseñarán ellos, te hablarán, y de su corazón sacarán palabras. Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aún su verdor y sin haber sido cortado. Con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Así asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta el lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, este le negará entonces diciendo, nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y habitación de los impíos perecerá. Y aquí finaliza la contestación que le da Bildad, el amigo de Job, en donde insiste, sí, de una manera muy sutil, en que Job debe de pedir perdón y pedir la misericordia de Dios, porque algo ha fallado y algo existe, algún error cometió Job y debe de buscar el perdón y la misericordia de Dios. Buscar el perdón y la misericordia de Dios es algo hermoso, es algo que debemos de hacer todos los días de nuestra vida, todos nosotros, especialmente los que le amamos de veras a nuestro Padre Celestial. Pero en este caso Job se pregunta y en su corazón ingiere por qué debe de pedir la misericordia de Dios. ¿Por qué pedirle perdón a Dios cuando no hemos hecho nada malo? Sí, muchas veces existen personas, no son la mayoría, claro, que llegan en momentos de su vida en donde tienen una comunión casi perfecta con Dios, en donde dirigen sus vidas apartados del mal, apartados del pecado, y se esfuerzan todos los días por conducirse conforme a la voluntad y a la palabra del Señor. Si bien es cierto, siempre vamos a ser pecadores, de pensamiento, de sentimiento, sí, o de alguna u otra manera, porque nunca vamos a ser perfectos. El único perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Mas, sin embargo, cuando se presentan circunstancias tan profundas como se presentaron en la vida de Job, uno se pregunta qué hice de malo. La posición de Job era entender por qué el Señor había permitido que esto sucediera en su vida. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Con qué motivación? ¿A causa de qué? ¿Sí? Y se estaba olvidando también en un mismo plano de confiar en Dios. ¿Sí? ¿Qué tratan de decirle sus amigos de manera errónea? Y lo vamos a ver continuamente, que Job ha cometido un error, ha cometido una falta ante el Señor. ¿Sí? Y debe de pedir perdón y buscar misericordia. Mas Job dice, yo no he cometido ninguna falta grave para merecer todo lo que me ha pasado. Y esta discusión, sí, este intercambio de opiniones y de ideas se desarrolla durante todo el libro de Job con un profundo aprendizaje en cada respuesta de Job y en cada respuesta de los amigos de Job. Lo que debemos también de hacer nosotros cuando se presenten circunstancias de esta índole en nuestra vida, ¿sí? Es confiar en Dios, confiar en lo que dice la palabra, saber que todo tiene un propósito y que en la infinita sabiduría de Dios, todas aquellas cosas que suceden en nuestras vidas, a los que amamos y a Dios, y a los que conforme a su voluntad hemos sido llamados, todas las cosas nos hacen para bien.
Y vamos a finalizar la lectura de este día con la lectura del capítulo número 9, donde Job vuelve a responder a Bildad. Y dice Job de la siguiente manera. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Nadie. Él arranca los montes con su furor, y no saben quién los trastornó. Él renueva la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas y solo extendió los cielos. Él anda sobre las olas del mar, él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que él pasará delante de mí, yo no le veré. Pasará y no le entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá tras su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Cuanto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez si yo le invocara y él me respondiese. Aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláramos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me reemplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra se es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la pesa. Si yo dijere, olvidaré mi queja. Dejaré de mi triste semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente, yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo, y mis propios vestidos me abominarán, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Aquí Job finaliza en este capítulo 9 haciendo esta reflexión sobre el gran poder de Dios, la majestad y la potestad de Dios, preguntándose, ¿quién puede juzgar a Dios? ¿Quién puede oponérsele? ¿O quién puede preguntarle, qué haces? Nadie. Pero Job insiste, ¿sí?, en que él está limpio, para también reconoce que no puede decirse que él es limpio, que él es íntegro, ¿sí?, porque eso no habla bien de nosotros mismos, porque ninguno de nosotros somos íntegros ante Dios. Y no es porque Dios nos vea de forma negativa, simplemente porque no somos hombres, somos humanos y tenemos una naturaleza pecadora, que gracias al Padre tenemos la oportunidad de guiar nuestra vida de forma distinta para buscar agradarle a Él, para conducirnos conforme a lo que está establecido en su palabra y de esa manera tener su bendición y contar con su favor. Job continúa pensando en, no puedo responderle a Dios, no puedo debatir con Él, no hay nadie entre Él y yo, no hay ningún árbitro, dice Job, alguien que mengüe la situación. Dios es Dios. ¿Qué nos trata de entender, dar a entender Job aquí? Que Dios es Dios y que el Todopoderoso, nuestro Creador, puede hacer lo que Él desee con nuestra creación. El mensaje en específico de todo el libro de Job es confiar en nuestro Padre Celestial. Dios no nos va a dar explicaciones de los planes y propósitos que tiene para nuestra vida.
Dios no nos va a explicar por qué está pasando tal o cual situación en la vida de Roberto. Dios no le va a pedir permiso a Roberto o le va a preguntar su opinión. Para él, echar a andar conforme a su sabiduría un plan que lleve a Roberto al puerto adecuado. Él no consultó a Jonás cuando envió al gran pez a llevarlo entre sus fauces al lugar al que Dios lo había enviado. ¿Sí? Él, nuestro Padre Celestial, nunca va a venirnos a explicar. Pero si confiamos en Él, si nos mantenemos firmes en fe, nosotros mismos nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, que la bendición, que la aflicción, la tribulación, el proceso, la prueba que Dios permite en nuestras vidas, al final son una gran y maravillosa bendición. Una gran y maravillosa bendición que nos fortalece, que nos edifica cada día, que nos conduce al lugar en donde nuestro Padre Celestial tiene destinadas grandes y hermosas bendiciones para nuestra vida, que nos da la apertura, que nos da el entendimiento, el discernimiento y la iluminación que solamente pueden provenir de la mano de Dios para comprender muchas cosas que generarán gran bendición en nuestro corazón, en nuestro existir, y que nos convertirán en herramientas de nuestro Padre Celestial para transmitir bendición a los demás. Hoy finalizamos esta hermosa lectura de la Biblia cronológica día por día, avanzando en los capítulos 6 al 9 del libro de Job. El día de mañana vamos a continuar con este libro de Job, ¿verdad? Con los capítulos del 10 al 13. Vamos a seguir escudriñando la conversación de Job con sus amigos que lo acompañaron en los momentos de dificultad. Yo me despido deseándoles que tengan un excelente y bendecido martes. Que Dios les bendiga grande y maravillosamente y que les permita mantenerse firmes en la fe, a pesar de cualquier circunstancia. Y si hoy en día tu vida está siendo grandemente bendecida por el Señor, démosle gracias y disfrutemos de esas hermosas bendiciones. ¿Sí? Que tengas un excelente y bendecido día. Saludos.